Hola guerreros, soy Andros, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta es la última parte de la historia de la primera guerra entre orcos y humanos, donde hablaremos sobre el primer asedio de Stormwind, la locura de Medivh y el desenlace de esta guerra. Recuerda que este video es la quinta parte y el último video de la serie sobre los acontecimientos del primer juego de Warcraft, así que te dejaré el enlace de los videos anteriores en la descripción para que puedas verlos antes de continuar con este video. Como ya mencioné en videos anteriores, estamos combinando la historia del primer juego con el lore, lo que nos permitirá profundizar en algunas batallas que no se mencionan en ninguna fuente oficial. Además, nos tomaremos algunas libertades con respecto a la historia para mejorar un poco la narrativa del video. Empecemos. El panorama para los humanos era más que complejo. Quedaban solo unos pocos asentamientos para defender la capital del inminente ataque de la Horda. Goldshire a las afueras de Stormwind y Moonbrook en los páramos de Poniente, que hasta ahora había sido casi ignorado por la Horda. El rey Lane se encontraba en la sala del castillo de la ciudad tratando de organizar las defensas, mientras Lothar y Gavinrad, a pesar de su situación, planificaban la forma de contraatacar a los orcos. Los mensajes de Khadgar desde la torre de Karazhan era su mejor carta para sobrevivir. La Horda se mantenía fuerte en la Ciénaga Negra, con Blackhand comandando desde su base junto al Portal Oscuro y sus lugartenientes Orgrim y Varrock en Rockard y Stonard. Grand Hamlet, en el cada vez más sombrío Bosque de los Destellos, estaba ocupada por Kilrock y su clan Bleeding Hollow, y Leisure, a los pies de las montañas Crestagrana, se encontraba bajo el poder de los hijos de Blackhand. Mientras tanto, Gul'dan se encontraba en Blackrock Spire aguardando la caída de los humanos junto a todo el Consejo de las Sombras. Blackhand ordenó que los ejércitos se preparen para tomar por fin la ciudad capital, y confió toda su estrategia a los jefes Kilrock y Cho'Gall. Los hijos de Blackhand y el clan Blacktooth Grim se mantuvieron en la retaguardia para cubrir el avance de los ejércitos del clan Bleeding Hollow y Twilight Hammer. El siguiente movimiento de los orcos fue organizar un ataque hacia los últimos asentamientos. Cho'Gall y su clan Twilight Hammer se encargaron de asaltar el puesto de Goldshire y posteriormente arrasaron completamente la abadía de Northshire, que a este punto se encontraba desprotegido. Por su inquebrantable fe, el abad de Northshire se negó a abandonar la abadía. Incluso cuando los orcos invadieron el bosque de Elwyn, murió entre las llamas de sus aldeas, aferrado a su fe hasta el último aliento. Su sacrificio quedó grabado en la memoria de los supervivientes como un símbolo de convicción inquebrantable y martirio sagrado. En el futuro cercano, su muerte despertaría una seria preocupación en otro sacerdote de la luz llamado Alonsus Faol, y le llevaría a dar una solución que llevaría a los clérigos y la futura alianza a otro nivel. Mientras tanto, Kilrock envió una pequeña parte de su clan Bleeding Hollow a sitiar la fortaleza de Moonbrook en los páramos de Poniente. Esto solo como una previsión, ya que los orcos sabían que el asentamiento humano solo contaba con una pequeña guarnición, pues habían enviado el grueso de las tropas a proteger la ciudad principal. Posteriormente, Kilrock partió con el grueso de su clan a las afueras de Stormwind para completar el ejército de la Horda. Confiado, Blackhand ordenó rodear el bosque de Elwyn para asediar la ciudad capital. Stormwind estaba completamente rodeada, a excepción de la costa. Los clanes Bleeding Hollow y Twilight Hammer, liderados por Kilrock y Cho'Gall, respectivamente, fueron los encargados del ataque principal a los muros de la capital humana. Al amanecer, las máquinas de guerra de la Horda lanzaron un terrible ataque. Los brujos bañaban las tropas humanas en lluvias de fuego, incluso se llegó a ver algunos demonios derrumbando muros. Parecía que la ciudad caería hasta el mediodía. Sin embargo, Lothar había previsto todos los posibles escenarios y en una maniobra inteligente llevó a su ejército en barco hasta los páramos de Poniente, a través del puerto de la ciudad. Rápidamente rompió el asedio de Moonbrook, dejó a la guarnición del castillo bien abastecida e inmediatamente rodeó al ejército orco con sus fuerzas para atacarlos por el flanco izquierdo. Kilrock y Cho'Gall, que ya estaban por ingresar a la ciudad, no tuvieron más remedio que volver sus fuerzas para enfrentar a los humanos en la retaguardia. Pero ya era demasiado tarde. La caballería de Lothar había dejado a los orcos confundidos. Por si esto fuera poco, las puertas de Stormwind se abrieron y el ejército humano comandado por Gavinrad
salió como un torrente, dejando a la horda en una batalla en dos frentes opuestos. Los humanos recuperaron Goldshire y los orcos solo podían huir. La horda acababa de sufrir su mayor derrota y una catástrofe mayúscula. Lothar había utilizado nuevamente su factor sorpresa y Black Hand había sido humillado por última vez. La victoria de Stormwind sobre la horda no fue cuestión de suerte. Lothar y el rey Lane disponían de información precisa, pues Khadgar había obtenido gran parte de los planes de batalla de la horda por boca de Garona. A pesar de que Gul'dan era consciente de esos detalles, permitía a Garona seguir en Karazhan, pues era una fuente de información y conocimiento invaluable. Khadgar y Garona habían notado que Medivh cada vez tenía menos cambios de humor, pero que también parecía menos humano cada día, además de experimentar horribles visiones constantemente. Es así que Khadgar, sospechoso de la relación de Medivh con los orcos, utilizó un hechizo muy antiguo para conocer la conexión entre el guardián y la horda, llegando a descubrir que efectivamente fue el mago protector de Azeroth quien había traído a los orcos a Azeroth. Medivh notó el hechizo de Khadgar y aunque los atacó bajo la influencia de Sargeras, una parte de Medivh pudo haber influenciado para que el mago no pudiera detenerlos, logrando el humano y la semiorca escapar de la torre. Khadgar y Garona llegaron e ingresaron ambos a Stormwind gracias a Khadgar, que habló por la semiorca con Anduin Lothar. Finalmente les dejaron entrar a hablar con el rey Lane. Durante la reunión, Gul'dan se percató de que Garona se encontraba en Stormwind y ordenó a la semiorca matar al rey Lane, pero esta se resistió al impulso con todas sus fuerzas, sin saber el motivo de tal deseo. El rey Lane no podía creer la traición de Medivh, pero Lothar sí. El caballero confiaba en Khadgar y entendió que Medivh representaba un peligro para Azeroth que superaba incluso a la horda. Lothar tomó la decisión de ir hasta Karazhan y capturar o eliminar a Medivh por el bien de Azeroth. Junto con Khadgar, Garona y un pequeño grupo de soldados de élite, dejaron a Gavinrad a cargo de las defensas de la ciudad. Gul'dan entró en pánico. Medivh no podía morir hasta haber revelado todos sus secretos. Inmediatamente, Gul'dan entró en la mente de Medivh para buscar todos sus secretos. Al mismo tiempo, Lothar, Khadgar y Garona llegaron para enfrentar a Medivh en Karazhan. La torre estaba más lúgubre que de costumbre. Los espíritus alterados, demonios habían ingresado en la torre y Medivh se encontraba bajo el control total de Sargeras. La batalla de Karazhan se convirtió en una vorágine de fuego, acero y magia. Medivh luchaba contra sus amigos en la torre mientras combatía contra Gul'dan en su mente. Garona vio su mente asaltada por la magia del guardián. Sargeras intentó hacerse con el control de las ataduras mentales de Gul'dan para volver a Garona contra sus aliados, pero solo tuvo un éxito parcial. La confusión se apoderó de la semiorca, que pronto se vio incapaz de distinguir entre aliados y enemigos. Khadgar estuvo a punto de morir a manos de su mentor durante el asalto. Sargeras intentó arrancarle el alma del cuerpo, y cuando el mago frustró su intento, le drenó parte de su fuerza vital. El aprendiz envejeció prematuramente. El joven mago era ahora un anciano frágil y quebradizo. Al final, Khadgar enterró el filo de una espada en el pecho de su mentor, acabando así con la vida de Medivh. La muerte del guardián expulsó a Sargeras de su cuerpo. El señor de la legión se vio obligado a regresar a las profundidades del vacío abisal. En sus últimos instantes, la mente de Medivh se aclaró por primera vez en su vida, y la enormidad de sus actos le golpeó. Todas las muertes que había provocado recayeron de golpe sobre su conciencia. A pesar de su fracaso como guardián, Khadgar y sus aliados habían obtenido la victoria. Gracias a ellos, Sargeras había sido derrotado. Las últimas palabras de Medivh fueron de agradecimiento eterno hacia Khadgar, Lothar y sus compañeros. Garona no presenció los últimos momentos de Medivh. Su mente estaba destrozada y escapó durante la batalla. Nadie conocía su paradero y no había tiempo para buscarlo. La horda no se libró de las consecuencias.
Gul'dan había obtenido lo que buscaba. Por fin conocía la ubicación de la tumba de Sargeras. Sin embargo, cuando Medivh fue derrotado, el brujo continuaba rebuscando información en su mente. Al morir el guardián, Gul'dan sufrió una terrible conmoción mental y cayó en un profundo coma. El desvanecimiento de Gul'dan sumió en caos al Consejo de la Sombra. Los brujos no comprendían qué había sucedido con su líder. El jefe de guerra no estaba precisamente triste, pero sí sentía curiosidad por saber qué había pasado con el brujo. Orgrim Doomhammer entendió que ese era el momento adecuado para tomar el control y retó a Blackhand a un Maghora, un duelo a muerte. Blackhand no podía rechazar el desafío o perdería el respeto y lealtad de la Horda. No le quedó más que aceptar. Luego de horas de combate, Orgrim aplastó la cabeza de Gul'dan con su martillo, el arma de su familia, y tomó el control del clan Blackrock de Blackhand y el liderazgo total de la Horda. Los jefes de los clanes juraron lealtad a Doomhammer, incluyendo los hijos de Blackhand, aunque nadie confiaba en ellos. Orgrim, el nuevo jefe de guerra, habló a todos los orcos sobre el pacto de Gul'dan con los demonios, cómo la magia vil había corrompido a la Horda desde su inicio y había destruido Draenor, su mundo natal, además de cómo el Consejo de las Sombras controlaba a la Horda en secreto. Orgrim declaró su intención de purgar a la Horda de la pútrida oscuridad que la envenenaba. Como primera medida, el jefe de guerra prohibió el uso de la magia vil bajo la pena de muerte. Azeroth no sufriría el mismo destino que Draenor. Ante estas declaraciones, los brujos del Consejo de la Sombra escaparon con rumbo desconocido. Doomhammer no les persiguió, pues debía concentrarse en la guerra contra Stormwind. La Horda no tenía otra elección, debía conquistar la capital humana. Regresar a Draenor era ser condenados a la perdición. El nuevo jefe de guerra ordenó a los clanes orcos prepararse para un último asalto a Stormwind. La Horda retomaría la guerra, y ahora sin cuartel. Las últimas fortalezas del reino humano que quedaban en pie, aunque golpeadas por la guerra, se encontraban en los asentamientos de Moonbrook y Goldshire, ubicados en los páramos de Poniente y el bosque de Elwyn respectivamente. Doomhammer desató todo el poder de la Horda en estas dos fortalezas antes de ir a Stormwind, pues quería evitar cualquier emboscada que pueda gestarse en la retaguardia de la Horda, como ocurrió con Blackhand. Las fortalezas fueron devastadas con facilidad por la Horda, pues ya habían sido evacuadas debido a la guerra que había dejado sin provisiones todas las zonas alrededor de Stormwind. Mientras la Horda avanzaba firme hacia la capital de los humanos, el rey Lane se encontraba discutiendo con sus comandantes y capitanes cuando recibió la noticia de la llegada de Garona con información sobre los acontecimientos de la Torre de Medivh. Garona quedó a solas con el rey, pero antes de poder articular cualquier palabra, su mente quedó en blanco. La pelea con Medivh le dejó graves secuelas en la mente y no tuvo la voluntad para resistir la última orden de Gul'dan. Con lágrimas en el rostro, Garona clavó su daga en el corazón de Lane, el extraño que la acogió en su reino y la trató con respeto cuando todos los orcos no le mostraban más que desdén. El pequeño príncipe Varian observó todo y quedaría grabado en su mente que los orcos son un pueblo traicionero y sanguinario. El ataque final de la Horda había empezado. Doomhammer ordenó la lucha sin cuartel. No había retirada, era conquistar o perecer en el intento. Garona aprovechó la confusión para escapar de la fortaleza. La noticia de la muerte del rey, en la hora más oscura de Stormwind, aniquiló la moral del ejército humano. Los orcos lograron entrar a las calles de la ciudad e incendiarla por completo. Fue en ese momento que Lothar y Khadgar regresaron desde la torre de Medivh, quedando atónitos ante tal escenario. La ciudad estaba en llamas, soldados y habitantes eran masacrados sin piedad. Cuando se enteraron de la muerte del rey, Lothar tomó rápidamente el mando de los soldados supervivientes. No había tiempo de lamentarse por la traición de Garona. La ciudad estaba perdida. Solo pudieron salvar el mayor número de vidas posibles. El ataque final de la Horda fue devastador. No hubo ningún asedio, no hubo dudas ni miedo, tampoco peleas épicas.
el ejército de los orcos era un río de furia que arrasaba la capital por completo. Lothar ordenó la evacuación total de la ciudad. Khadgar, Gavinrad y el resto de los soldados rescataron al príncipe Varian y a su madre la reina Taria y a todos los ciudadanos que encontraban a su paso. Juntos combatieron por la calle hasta alcanzar el puerto de Stormwind. Muchos murieron en el camino, entre ellos la misma reina Taria. Cuando Lothar y los demás supervivientes alcanzaron finalmente el muelle, antes de elevar amarras, prendieron fuego a los demás bajeles del puerto para evitar que la horda se lanzara en su persecución. Los refugiados abandonaron la ciudad mientras Stormwind ardía a sus espaldas. La primera guerra había terminado. La horda se alzaba victoriosa, pero su jefe de guerra no tenía nada que celebrar. Luego de la caída de Stormwind, Doomhammer encontraría a Garona tratando de escapar de la ciudad y bajo tortura obligarían a revelar la ubicación del Consejo de las Sombras en la montaña Blackthorn. Orgrim iría inmediatamente con sus fuerzas y pasaría por la espada a la mayor parte de los brujos, dejando con vida solamente Cho'Gall, Necros Skullcrusher, Theron Gore y unos pocos más, además del todavía en coma Gul'dan. Doomhammer buscaría establecer un nuevo hogar en Azeroth para los orcos y de ahora en adelante quedaría prohibido el uso de la magia vil. Por fin Durotan podría descansar en paz. Por otro lado, los supervivientes de Stormwind se dirigían como refugiados a Lordaeron y convocando a todas las ciudades humanas para que se preparen para la guerra. El rey Terenas de Lordaeron se haría cargo del príncipe Varian, quien entablaría una buena amistad con el príncipe Arthas, ambos temerarios para su corta edad. Lothar se convertiría en una figura paterna y un ejemplo de los más altos valores de la humanidad para el príncipe Varian. Lothar tendría una ardua labor diplomática, teniendo que esperar las formas de los políticos de las tierras del norte para por fin tomar cartas en el asunto con los inminentes ataques de la Horda desde el sur. Khadgar se mantendría ocupado un tiempo tratando de revertir los efectos del hechizo de Medivh. Este fue el relato completo de la primera guerra entre orcos y humanos. Este conflicto tendría consecuencias trascendentales en la historia de Azeroth. La segunda guerra ocurriría casi inmediatamente después de la caída de Stormwind, con los orcos reagrupando y potenciando sus fuerzas, además de reunir recursos para iniciar sus campañas en las tierras del norte de los humanos. Los humanos formarían una alianza como nunca antes se había visto en la historia de Azeroth. Estaba a la vista un conflicto mucho más grande que la primera guerra entre la Horda y el reino de Stormwind. Gracias por acompañarme hasta el final de esta épica historia. Ha sido un verdadero honor compartir con ustedes esta serie sobre la primera guerra entre orcos y humanos, que por lo general no es abordada en detalle. Si disfrutaste este viaje, no olvides dejar tu comentario, comentar qué parte te gustó más o qué te gustaría ver a futuro, y por supuesto suscribirte al canal para no perderte nada. Pero esto no termina aquí. Muy pronto estaré subiendo videos con curiosidades y datos pocos conocidos de la primera guerra que nos servirán como puente hacia la segunda guerra. Así que mantente atento y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video, campeón. No te lo pierdas.